Hola, ¿cómo están? Hoy día voy a hablar de algo que para uno es bastante natural, pero yo entiendo que para el resto es extraño. En el fondo, ¿qué hace un mago? ¿A qué se dedica? Ya que he estado diferenciando lo de la brujería, eh, porque uno puede imaginarse a lo que se dedica el brujo. El brujo recibe clientes que le piden, hágame un amarre hágame un endulzamiento, tire una maldición y él hará unos rituales. Pero el mago no hace eso. De hecho, es una perversión, una aberración. Es prácticamente una ofensa. De hecho, yo me siento, yo lo percibo como una ofensa cuando hablan de magia y brujería, como si fuese lo mismo. Y retomo eso que escribió Kepler cuando en el Harmonici Mundi, no, en el Mysterium Cosmográfico, en que decía, qué cansado es para mí, amante de la filosofía, tener que hacer pronóstico. Claro, el pronóstico, eso de decirte qué te va a pasar en la vida mundana, eh, es más parte de lo que haría un brujo. Pero uno, en tanto mago, es amante de la filosofía. Y de la filosofía no solo, aunque también, como la disciplina académica que se ha estructurado o diferenciado funcionalmente en el ámbito del conocimiento contemporáneo, sino que de la filosofía en su concepto más abstracto, que era como se le entendía antiguamente. Ya les he dicho de que hasta hace no mucho tiempo, lo que hoy entendemos como ciencia era parte de la filosofía. Mm. Antes de continuar, quiero comentar dos cosas. Ayer hablaba con mi madre y que estoy muy contento de que esté viendo estos videos, yo la quiero mucho. Y de hecho, mi madre es una gran artista, les recomiendo ver a Eugenia Rodríguez Moretti, pueden buscar su trabajo en YouTube. Impresionante el trabajo de mi madre, me siento muy orgulloso de ser su hijo. Eh, y entre medio yo le decía, es interesante este ejercicio de estar todos los días parándose frente a la cámara a hablar tonteras. Y yo le decía, ¿hasta cuánto podré estar todos los días hablando tonteras? Y ella me dijo, me encanta mi madre, mira Darwin, cuando tú naciste y yo te vi, yo dije, este cabro nació para hablar tonteras. Tenía que decírselo, disculpen. Y lo otro que también tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día, que cuando publiqué el mate que diferencio magia y brujería, que lo publiqué en la página de Facebook de la Escuela Jinken. Para los que usan más Facebook, también voy a empezar a subir estos mismos mates ahí, porque hay gente que no usa tanto YouTube, así que les recomiendo seguirlo. Y para los que siguen acá también, háganle suscribir, porque parece que voy a estar un buen tiempo subiendo videos todos los días. Y otras cosas también que ya se vienen, pero sorpresa, sorpresa. Bueno, ahí apareció un personaje, que no me gusta nombrarlos para no hacerle publicidad, porque claramente son charlatanes, y que me llenó de comentarios, diciendo que él era un gran evocador. A ver, dentro de la clasificación mágica, y que es una clasificación súper moderna, hace un tiempo entró la obsesión entre diferenciar invocación de evocación, y que tendría que ver principalmente con el mal llamado trabajo con entidades, y que la invocación sería cuando uno la trae adentro y la evocación es cuando la trae afuera. Ejemplo, eh, si yo quiero escribir un libro, invoco, o sea, traigo a mí a Hermes, a Mercurio, alguno de los dioses de la escritura, por ejemplo, a Nancy, Ganesh. Traerlo a mí
traer su potencia a mi interior y hacerlo parte de mi espíritu, me ayudaría a cumplir esa función y eso sería una invocación. Una evocación sería traer a la entidad afuera, o sea, materializarla y, por ejemplo, siguiendo la doctrina demonológica medieval, vendría a ser como dominarla y obligarla a cumplir los deseos del mago. Para los que ya vieron el video en que diferencio magia de brujería, entenderán que eso magia no es brujería. Es decir, estás buscando una forma de vinculación con lo espiritual, pero para cumplir deseos mundanos. En cambio, el mago, en su calidad sacerdotal, está buscando otra cosa, está buscando la conexión con la divinidad, con el espíritu, con el ser, con mayúscula, el ser de los filósofos griegos, ese ser único y eterno. Pero, claro, decirlo así, que también puede ser entendido como la búsqueda del gran conocimiento, etc. Suena bastante abstracto y en el aire hoy en día, aunque yo pensaba que no tanto, porque si vemos el imaginario que tenemos respecto a estos personajes, principalmente el imaginario construido desde la ficción, y pensamos al brujo, la bruja, lo vamos a ver así como con calderos, juntando pócimas para generar un algo. Pero hay una imagen también muy instalada con respecto al mago, como un personaje viejo, como uno, sentado entre un montón de libros leyendo e investigando. Y efectivamente, la gran parte de la vida del mago transcurre en la investigación, pero no es solamente eso. Está este concepto del mago de sofá, ¿no? Ese mago que se la pasa leyendo. Pero el solo hecho de estar permanentemente leyendo sobre filosofía, no sé, historia de las religiones, metafísica, no te convierte en un mago. Te convierte en un teórico de la metafísica, filósofo, sí, claro. Pero no es estrictamente ser un mago. Puesto que, y haciendo un equivalente que se entienda mejor, eh, sería como el estudio de la palabra sagrada, llevémoslo al sacerdote católico para ponerlo como ejemplo, porque hay bastante equivalencia funcional. Sería como estudiar la Biblia pero no hacer misa. Mm. La magia te lleva a una experiencia que pueden llamarlo de distintos nombres, a fin de cuentas no tiene nombre, así que encuentro con el santo ángel guardián, encuentro con la divinidad, comunión con Dios, como quieran, el nombre es lo de menos porque es una experiencia que excede el mundo de las palabras. Entonces, ¿qué es lo que hace el mago? Porque el mago tampoco está hoy en día, no estamos hablando de los magos como los sacerdotes persas, sino que estamos hablando de lo que la actualidad entendemos como un mago. Está en la búsqueda de esta experiencia directa de lo divino, no mediada por la burocracia eclesiástica. Y eso conlleva una práctica diaria. El mago no puede ser mago de fin de semana. Sí puede, pero no va, no podría llegar a definirse uno en tanto mago, en tanto solamente hace práctica mágica en su tiempo libre. Tampoco está mal eso, ojo, sí. Cuando yo no digo que todos deban practicar magia. De hecho, cuando la gente me dice, no, yo quiero ser mago, yo les digo, ¿estás seguro? Es un camino muy difícil, con muy pocas recompensas, que te lleva muchas veces a la frustración, a enfrentarte
con aquellas partes de ti que menos quieres afrontar. Así que no es un camino ni agradable ni fácil. De verdad te quieres meter en esto. Hay cosas mejores. Vive tu vida. Y voy a contar algunas cosas que quizás me las puedan contradecir algunos, pero hay algunas que son bastante indiscutibles. Lo primero que hace todo mago en la mañana es anotar sus sueños. No hay, no hay ninguna disciplina espiritual que podamos denominar como mágica que no le dé importancia al mundo de los sueños. Puesto de que es lo primero, el acercamiento más directo, la experiencia más manifiesta que tenemos de una realidad distinta, una configuración de experiencia distinta a lo cotidiano, a lo que denominamos como mundo real. O sea, nuestro primer acceso a un más allá, y no me refiero al cielo donde están los muertos, no, me refiero más allá de esto, sea lo que sea que está más allá, está en el mundo de los sueños. Ya sea que los entendamos como algo externo o algo interno, da lo mismo. Ya sea que lo entendamos como un mensaje de la divinidad o como una forma de conocer las partes de nosotros que no conocemos, lo primero que hace el mago al levantarse, de hecho antes de meditar, es escribir sus sueños. Cumplía la primera tarea del mago de las mañanas. Viene la meditación. Y alguien me dirá, no, lo que primero que hay que hacer es el destierro. No. De hecho, yo un tiempo estuve primero haciendo el destierro, ya voy a caer a esa parte, y después meditando. De hecho, como abría espacio mágico, desterraba, y como ya estaba todo limpio, me sentaba cómodamente a meditar. Sin embargo, me di cuenta que en realidad hay que hacerlo al revés. ¿Por qué? Para poder llevar a cabo los rituales de la magia, hay que tener una claridad y una paz mental que te permita estar concentrado única y exclusivamente en las acciones simbólicas que estás llevando a cabo. No puedes estar trazando los pentagramas, visualizando las entidades o declamando los nombres de Dios si estás pensando en que tienes que pagar la cuenta de internet, en si tienes alguna tarea del trabajo pendiente. No, tienes que tener eh, una higiene mental que te permita despejar todo esto. Con esa, con esa disposición uno puede enfrentarse al ritual. Pero entonces, primero meditar, pero para meditar también hay que prepararse. Y hay que prepararse por lo menos en dos sentidos. Primero, tiene que haber un sentido de limpieza de lo más evidente, de nuestra parte más manifiesta. Bañarse, limpiarse, o sea, purificar el cuerpo, que es como la parte más fácil de purificar, porque es cosa de pegarse una buena lavada, ducharse bien, y vamos a sentirnos limpios, que es más importante que el tema de la higiene por temas médicos, de salud o estéticos. Es importante cómo ese acto de limpiar el cuerpo nos hace sentir más limpios. Acto seguido viene la limpieza del espacio donde vas a realizar tu tarea, donde vas a realizar la obra. Y que puede ser simplemente un barrer, que es lo que yo hago en mi espacio ritual. Yo barro simbólicamente el espacio.
que para algunos viene de ahí también la simbología de la escoba de la bruja, aunque tiene otros matices la escoba que lo voy a tratar eso mejor en otro mate. Les dejo prometido desde ya un mate dedicado a contarles cómo volaban las brujas en las escobas. Pero ahora usemos este sentido ritual, que ojo, en algunos relatos míticos, legendarios voy a decir mejor, sobre brujería chilota, en Humiliana Cárdenas, de hecho, está en el caso de Brujo de Chiloé, relata de que una de las pruebas que debían realizar los aspirantes era barrer una habitación de la prueba con una suerte de hoja de palmera hasta que no quedase ni una sola mota de polvo, lo cual era una tarea muy difícil. Este barrido tiene también una función simbólica de limpiar el espacio donde vas a realizar la purificación del espíritu. Purificas el cuerpo, purificas el espacio físico y luego te dispones a meditar. Pero, y estas son cosas que voy a tratar en el taller que voy a hacer el lunes 12 de junio sobre iniciación a la meditación. Para poder meditar, hay que tener primero una determinada conciencia corporal. Hay que ejercitar la propiocepción, que está tan de moda esa palabra ahora gracias a las neurociencias, que es un sentido con respecto a nuestro propio cuerpo. Que ojo, que nuestra corteza somatosensorial siempre está consciente de dónde está nuestro cuerpo. Somos nosotros, nuestra mente racional, la que no está consciente de eso. Tenemos que hacerla consciente. ¿Y cómo lo hacemos? Con un mínimo, por lo menos, de ejercicio físico. Y aquí me gusta destacar una falsa dicotomía que se hace en este sentido. Y que está muy ejemplificada en los personajes que podemos elegir en los videojuegos. Como entre los arquetipos, voy a decir, que tú puedes, o los tipos de personajes que tú puedes elegir, está por un lado el guerrero, que es un personaje fuerte, que causa mucho daño con sus golpes, pero que carece de poderes mágicos, y viceversa. Puedes elegir al mago, que tiene estas capacidades de lanzar rayos o cosas fantasiosas, pero que es débil en lo físico. Es como que si uno desarrolla el cuerpo, no desarrolla el espíritu, y si uno desarrolla el espíritu, no desarrolla el cuerpo. Y eso no es así por varios motivos. De partida. A ver, les voy a dar ejemplos prácticos. Para uno entrar en un estado de meditación profunda, hay una cosa que está muy difundida, que es la posición de la columna. Que de hecho hoy en día las neurociencias indican cómo el hecho de estar curvado te afecta negativamente a tus capacidades mentales, y en cambio una postura erguida te lleva a tener mayor capacidad mental e incluso tener una visión más optimista del mundo. Hay experimentos muy entretenidos a eso respecto. Le ponían una pantalla a unos sujetos de experimentación hacia la altura de la vista y le hacían correr unas palabras. Y a otros le ponían la pantalla ahí abajo y le hacían correr las mismas palabras. Los que estaban mirando la pantalla de frente, es decir, en posición erguida, recordaban después muchas más palabras positivas, y los que estaban hacia abajo recordaban mucho más palabras negativas. Ahora, piensen en esta cultura del teléfono celular en la que andamos todos así, todos curvados. No es de extrañar que haya este miedo generalizado instalado en nuestro mundo contemporáneo. Pero bueno. Mantener una postura erguida es algo que especialmente en Occidente lo tenemos muy difícil, porque tenemos una muy mala cultura fisiológica con respecto a la postura. Estamos acostumbrados a usar respaldos en las sillas, lo que ha ido debilitando, especialmente el core, dicen en el gimnasio, ¿no? La zona abdominal. La fuerza abdominal es necesaria para sostener una postura erguida, especialmente para corregir la lordosis inferior de la columna.
esta curva que se produce acá atrás. Así que toda persona que quiera realizar un buen trabajo de meditación tiene que preocuparse por lo menos de fortalecer esta parte. Tips. Plancha abdominal. Busquen cómo realizar plancha abdominal. Es el mejor ejercicio para eso y el más breve. Bueno. Pero además de esa necesidad de un determinado tono muscular, una determinada capacidad física para poder realizar el trabajo de meditación, hay que tener una determinada activación del cuerpo, que tiene varias funciones. Número uno, saber dónde estás, cómo estás parado. Y por otra parte, te permite... Hay una cosa importante que me estoy saltando, porque, a ver, nosotros cuando se dice esta tontera de que no usamos el 5% de nuestro cerebro, imagínate si usaras el 100%. La verdad es que estamos siempre usando el 100% de nuestro cerebro. Si no, seríamos un vegetal o tendríamos alguna deficiencia seria. Lo que pasa, lo que están diciendo en realidad malamente y sin darse cuenta, porque ni siquiera lo han reflexionado, es qué parte de nuestras capacidades cognitivas usamos voluntaria o involuntariamente. Y nosotros tenemos cierto control sobre nuestro cuerpo. Yo puedo decidir ahora abrir la mano, cerrarla. Puedo decidir inhalar, exhalar. Bueno, si yo me tuviese que estar acordando de que tengo que respirar todo el día, me muero ahogado porque se me olvida. O sea, si yo como y me tuviese que acordar voluntariamente de que tengo que digerir todo, no, mejor que eso se encargue el cuerpo solito, que lo hace muy bien. No necesito yo estar como controlando esas cosas. En realidad lo que necesitamos es tener, es la parte voluntaria de nosotros, tenemos que saber usarla. O sea, ¿para qué quiero usar el 100% de mis capacidades cognitivas si apenas estoy controlando el 5% que sí puedo controlar? Bueno. Y nosotros, en el trabajo de la meditación, el trabajo que requerimos previo a realizar los rituales mágicos, vamos a intentar gobernar la mente, que es muy difícil. Mucho más difícil que gobernar las funciones motoras que podemos controlar voluntariamente de nuestro cuerpo. Así que si no tenemos conciencia y control de nuestro cuerpo, ¿cómo pretendemos dirigir nuestro espíritu? De ahí que todo ejercicio de meditación requiera previamente, por lo menos, de ciertos ejercicios de elongación. Yo practico las elongaciones de columna que aprendí en Kundalini Yoga. Yogi Bayan decía que, de hecho, que la juventud de una persona se mide en la capacidad de elongar la columna. Bueno, estos ejercicios, que otro tip, háganlo lo más lento posible, no se apuren. Entre más lento realizan un movimiento, más o mejor lo procesa la corteza somatosensorial. Cuando hacemos las cosas rápido, el cerebro no se da ni cuenta. Realizar estos movimientos lentos, ya sea tai chi, qigong o cualquier otro ejercicio de elongación que hagan, y haciéndolo lento, te permite tomar conciencia de tu máquina biológica, haciendo una mala analogía. No tan mala, de hecho, De máquinas y seres vivos se llama el libro Maturana y Varela, donde plantean la autopoiesis. Ok, entonces, realizamos ejercicios que activan nuestra mente. De hecho, esto está hasta si mal no recuerdo, en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que por ejemplo decía que antes de rezar, que es un acto de meditación, había que ejercitar el cuerpo. Viene otro tema, que es el practicar la respiración. Y estas cosas es genial, porque uno sabe que tiene que hacerla. Está en prácticamente todas las escuelas de meditación. Y uno sabe que son buenas por la experiencia, pero nunca uno se lo había podido explicar bien. Pero ahora tenemos los avances de la neurociencia que a uno le dan tranquilidad. O sea, no nos están enseñando algo nuevo, sino que nos están dando seguridad sobre lo que venimos haciendo de siempre y que se viene haciendo hace siglos.
estas áreas de acá al lado del cerebro que están siempre hablando, la loca de la casa que decía Santa Teresa de Jesús, ese mono del que hablan las doctrinas de la India, mm, tenemos que acallarlas para poder meditar. Y hay zonas del cerebro que son antagonistas. Si está activa una, no está activa la otra. Bueno, si nosotros tenemos activa la corteza somatosensorial, que es la que está activa cuando tomamos conciencia del cuerpo, se acalla la otra. No podemos tener activas las dos. O sea, cada vez que estamos en conciencia del cuerpo, acallamos a la loca de la casa. Y otra acción que también lleva a acallarlo, porque son antagonistas, es la respiración. Cuando tomamos control consciente de nuestro flujo de inspiración y exhalación, se acalla la loca de la casa. Por lo tanto, estos ejercicios físicos y respiratorios son preparatorios para ir acallando todo ese caos, toda esa verborrea glosolálica, autorreferente e inútil en la que estamos la mayor parte del día, para prepararnos a entrar al estado de meditación. Bueno, viene la meditación, que es el siguiente paso, y que es la tarea que uno más debe entrenar para practicar magia, y no solamente magia, por ejemplo, la brujería también. O sea, en el más básico de los ejercicios brujeriles, no sé, por ejemplo, el sigil de los caotas, cualquier cosa que uno haga, siempre hay un momento en que uno debe depositar la intención, intencionar el acto que está realizando. Y para que ese momento sea una acción efectiva, hay que tener la capacidad de concentrar toda la atención exclusivamente en esa intención que se está depositando, lo cual es imposible si uno tiene una mente descontrolada pensando en 10.000 cosas. Por lo cual, alguien me decía alguna vez, entonces la meditación es lo primero. No, la meditación no es lo primero, es lo básico. Es la elongación del deportista. O sea, un deportista no puede pretender realizar una gran proeza física si antes no ha elongado los músculos, porque si no, se lesiona. Bueno, nosotros para poder realizar los rituales mágicos que llevamos a cabo, primero tenemos que elongar el espíritu, que se realiza por medio de estos ejercicios que les estoy describiendo. Permiso. Y por si acaso, la meditación tiene muchas formas. ¿Sí? Hay meditación. El término meditación a mí todavía me causa ruido. Porque como que decimos que una cosa es rezar, por ejemplo, y otra cosa es meditar. Pero, ¿qué pasa si yo estoy, no sé, con un yapamala, con estos rosarios hindúes, y empiezo, con Karsatena, Kartapurnirva, Nirvera, Kabal, Murata, Yunisaivan, Gurprasat, Yapat, Sachugat, Sachevi, Sachana, Kejosivi, siguiente, etcétera. No, es que está meditando. Pero si yo agarro el rosario cristiano y empiezo, Pater Noster, que está, Pater Noster, cuide sin cheli, santificetur, no, es que él no está meditando, está rezando. El acto es el mismo. Así que cuando nosotros repetimos mantras o rezos, la acción es la misma. Pero ese es otro tema. Una vez centrada la mente, hemos llevado la higiene física del espacio y del espíritu, nos podemos aprontar a realizar lo primero que debe hacer todo mago, el ritual diario básico, que es el destierro. Y yo sigo ocupando la palabra destierro, aunque tampoco me gusta mucho porque también lleva a confusión, porque claro, es desterrar todo aquello que no nos es propio, o poniéndole connotaciones valóricas, todo aquello que nos hace mal. Primero habría que definir lo que es mal y bien, pero bueno. O sea, el destierro, de hecho, es el acto básico y fundamental en la magia. Porque lo que la búsqueda, la misión que tenemos es la purificación del espíritu. Purificando el espíritu,
podremos llegar a encontrarnos con, con el ser con mayúscula. Podremos llegar más allá del mundo material. Podremos alcanzar esa experiencia que está más allá de lo físico. Nuestra teleología es metafísica. Y en este sentido es muy interesante la metodología de la magia ceremonial, porque tenemos el destierro del pentagrama, que es como el básico que uno hace todos los días, y que es un destierro de microcosmos. ¿Y por qué les digo que, ok, me gusta, lo entiendo como destierro, de sacarme, no sé, todos los odios que cargamos, los problemas mentales, todas esas cosas que nos contaminan la mente? Los desterramos, sí, efectivamente, ahí estamos purificando. Pero no hacemos solamente eso, no es solamente un acto de higiene del espíritu. Me encanta esa de, claro que la meditación cumpliría un papel, entonces la meditación cumpliría un papel higiénico, Lelutier también. Porque además, en el ritual de destierro, no es solamente como que nos echásemos cloro en el espíritu y que hacemos blanco, sino que además reorganizamos simbólicamente nuestro mundo. Situamos el mapa simbólico orientado con los elementos, con los arcángeles o con las entidades que usen, que es una forma de reconfigurarnos mentalmente, de ordenar la forma en que nos construimos a nosotros mismos y construimos la realidad que vivenciamos. Al tener ordenados estos elementos básicos de alto nivel de abstracción, se nos facilita la comprensión de todas las demás cosas. Estamos haciendo Miguel Ferrada le gusta compararlo como en los computadores antes uno tenía que defragmentarlos, ¿sí? Es parecido el proceso, como que reorganizamos los clústeres para poder procesar de una forma más rápida y efectiva la información. Y ahí viene el otro punto que es parte de la práctica de la magia y que se vincula directamente, porque es lo que le da sentido al trabajo de investigación. Porque incluso lo vamos a encontrar en las películas, porque en muchos casos lo que busca el mago que está haciendo el ritual, que está invocando entidades, todas esas cosas ficticias que hay que entenderlas alegóricamente y no literalmente, como este personaje que me comentaba en Facebook y hablaba de demonios y de la demología del manual de Múnich y esos grimorios medievales, que son reescrituras de las traducciones que se hicieron en el siglo XIII ahí en la Escuela de Traductores de Toledo y que no hay que entenderlo literalmente, igual que toda palabra sagrada, hay que entenderlo alegóricamente y que estos pseudomagos que en realidad caerían en brujos serían equivalente al evangélico que lee literalmente la Biblia. Bueno, las investigaciones que lleva a cabo el mago, leyendo, investigando, estudiando, mejor dicho, metafísica, estudiando religiones comparadas, estudiando astrología, estudiando los significados de las cartas del tarot. Todo eso cobra sentido dentro de este mapa simbólico que usa el mago en sus rituales. Porque cargan de contenido, llenan de contenido las acciones simbólicas. O sea, el hecho de dibujar el pentagrama es un acto simplemente coreográfico si uno no lo llena de significado. Si uno no entiende que dentro de ese pentagrama, por ejemplo, vamos a encontrar la proporción áurea. Y que los ángulos que se forman ahí son 72 y 108 grados, que son ángulos complementarios. Y eso también nos permite entender, por ejemplo, los 72 nombres de Dios
el 108 de la numerología tántrica en la India, por ejemplo, el Yapamala, estos collares de repetición, que es la traducción literal de Yapamala, estos rosarios hindú, como le quieran llamar, son de 108 cuentas. Todo ese estudio sobre geometría sagrada, todas esas investigaciones complejas y largas en las que está el mago permanentemente, eh, tienen por objeto o cobran sentido al momento del ritual, porque te permiten darle como darle cuerpo a cada una de las acciones que estás realizando. Y no es desde un punto de vista consciente. Y aquí hay una cosa que yo la enseño siempre a mis alumnos de tarot. Y que en el fondo es una cosa también que me enseñó mi madre. Porque mi madre, como les decía, es la guitarrista clásica más importante de este país. Y Eugenia Rodríguez, búsquenla. Y ella me decía, mira Darwin, cuando estés en la casa, tú tienes que estudiar con metrónomo. Tienes que hacer escalas. Pon un espejo para que veas en la posición en la que estás tomando el instrumento. Analiza la obra. Tienes que estudiar con mucho rigor. Pero al momento de subirte al escenario, se te tiene que olvidar todo y simplemente hacer música. Eso para mí es una de las grandes enseñanzas de mi madre y que la aplico en la música y en el ejercicio oracular. Yo les digo a mis alumnos de tarot de que uno tiene que estudiar el significado de las cartas. Uno tiene que, de hecho, estudiar los distintos significados de las cartas. Si uno revisa distintos libros de tarot, van a encontrar que incluso tienen significados contradictorios con respecto a los símbolos de una misma carta. Yo digo, no hay que negarlas, las cartas no hay que vaciarlas de significado, hay que llenarlas de contenido, incluso contradictorios, porque uno después va encontrando el sentido también de estas contradicciones. Pero a la hora de que realizas una lectura, tú no tienes que actuar racionalmente, no tienes que decir, está esta carta y eso quiere decir eso, y por lo tanto no. Uno tiene que sacarlo de adentro, de la guata. Uno tiene que actuar con esa intuición con la que te habla el cuerpo, traducida por las emociones, para generar la narrativa oracular. Pero para lograr eso, para poder tener esa capacidad de enfrentarse al símbolo alegórico y extraer de ahí una narrativa, uno tiene que tener todo este estudio previo. O si no, lo que pasa es que te enfrentas a la carta y no sabes qué decir, porque te estás enfrentando por primera vez al símbolo y tienes que empezar a descubrirlo y de ahí ver en qué se relaciona a la pregunta que estás llevando a cabo. En cambio, si has estudiado previamente las fuentes históricas o especulativas sobre su significado, todo eso va a estar en un reservorio que al momento de leer va a despertar intuitivamente, o a mí me gusta más decirlo, emocionalmente. La magia, al final de cuentas, es una experiencia. Ni siquiera. Es la experiencia de estar buscando una experiencia. Es la experiencia de estar en la búsqueda de lo imposible. De aquello, o más, no de lo imposible, lo dije mal. De aquello que está más allá de lo posible. Porque eso te permite pararte en la frontera y entender mejor también este mundo. Bueno, es un tema mucho más largo, lo sé. Pero los dejo invitados al taller de meditación que voy a hacer el próximo lunes. Así que nos vemos mañana con otro matecito. Peucayá.